Chesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Chao, Shalom, damos una bienvenida a todos los que nos escuchan a través de este canal de YouTube, en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede de Duitama. Hoy continuamos con el estudio de este hermoso tiempo que el Padre nos ha permitido, y es poder ahondar un poco más en las enseñanzas del libro de Bamidbar, que fue todo lo que nos enseña acerca del pueblo de Israel, lo que vivió durante el desierto, su estadía en el desierto, sus 42 paradas que realizaron en medio del desierto, aproximadamente 38, 40 años que ellos vivieron allí en diferentes lugares, y en medio de cada ese tiempo, el Padre quería, llevarlos a ellos a entrar a una promesa que era maravillosa, que era un alineamiento, era un orden, el cual Yahweh anhelaba que su pueblo entrara después de la esclavitud y se pusiera de nuevo en esa comunión, en esa intimidad con el Padre en la tierra prometida. Pero vemos que muchos, por causa de la condición del alma, por causa de problemas no resueltos, por causa de orgullo, por causa de no morir a un sistema, y hemos aprendido durante todo este tiempo que era no solo un sistema de religiosidad, sino aún todo lo que ellos traían de Egipto, y pues también, como hemos aprendido, aún todo lo que se movía, porque todo esto era influenciado, lo que el pueblo de una u otra manera manifestó en el desierto fue por influencia aún precisamente del tema caído. Y entonces todo esto lo hemos venido aprendiendo durante estos 6 estudios o 6 capítulos del estudio del libro de Bamidbar. Vamos a hacer un pequeño recuento para entrar en el contexto. Hoy estaremos con el capítulo 6, Bamidbar 6. Y en el capítulo 5 hablábamos, y ya después de todo lo que el Padre permitió en cuanto al orden, establecer orden alrededor del Mizcán, lo que fueron las tribus, las que iban al frente como guerreros, también los que estuvieron al servicio como la tribu de Leví y sus 4 grupos que fueron allí establecidos para cuidar. Las tribus, las guerreras estaban para cuidar a sus hermanos en medio del desierto, de todo lo que se movía en el desierto, pero la tribu de Leví y el sacerdocio levítico se estableció para cuidar la presencia, para mantener allí en santidad y poder que la presencia del Padre no se apartara de ellos. Pero pues vemos que aunque empezaron bien y entendíamos acerca de el sacerdocio levítico arónico, pero en lineamiento o a la vez junto con el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que entendimos y aprendíamos que es mucho mayor y es el que permanece para nosotros en este tiempo, porque el orden levítico sacerdotal fue un sacerdocio débil de hombres, establecido por hombres, y fue débil, por eso digamos que no continuó, sino tuvo un cumplimiento en ese tiempo. Pero en este tiempo, pues sabemos que aún nosotros para este tiempo es según el orden de Melquisedec a través de nuestro amado Yeshua, y eso lo aprendimos desde el principio. En el capítulo 5, entonces, en el Kiddush pasado, entendíamos y el Padre comienza a dar órdenes y leyes para todo el pueblo en general. Y decía que en el segundo pasut, había una palabra muy clave que era echen del campamento. Echen. Y esa palabra echen la estudiábamos y significaba que era perderse, descarriarse, era miserable, destrucción, perecer, soltar y suertes. Entonces, la primera condición iba a ser el destino de todo el comportamiento de aquellas personas que después o enseguida nos va a enseñar este capítulo. O sea, todas las personas con esa condición que estábamos aprendiendo en los siguientes versículos, su final y su destino iba a ser ese, echen. Y era destrucción, descarriarse, era soltarlos para perecer y echarlos a la suerte, porque ese era como el final. Entonces el Padre en este segundo versículo les estaba mostrando el final de aquellos que no se corrigieran de esos comportamientos.
Entonces vemos que de este capítulo en adelante vamos a encontrar advertencias. 5 y 6 van a ser advertencias, o sea, leyes, pero a la vez advertencia. Y aunque dentro del capítulo que vamos a estudiar hoy vamos a encontrar una bendición muy hermosa que yo sé que muchos la han dicho, la han conocido, la han leído, y es acerca de la bendición, la verajada sacerdotal que se le da a los hijos, pero vamos a ver que aún eso nos va a enseñar que también esa tenía una contraparte y era una advertencia. Entonces, capítulos 5 y 6 nos enseñan advertencia para que ese destino final no fuera que el padre los echara a la suerte, se volvieran miserables o se perdieran o se destruyeran, que era lo que en resumidas cuentas aprendíamos de esa palabra, echen del campamento. Y enseguida venía entonces toda la condición de quienes iban echados a la suerte o iban a perecer, aquellos que tenían Sarad, que era la palabra que aprendíamos acerca de lepra, que la lepra entonces veíamos que se daba por diferentes pecados, como orgullo, y vimos varios textos que pues digamos, como estamos en un resumen, no vamos a entrar a profundizar, pero entonces había diferentes pecados, orgullo, como el rey Naamán, murmuración, como cuando Miriam murmuró en Números 12, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Aún también por ingratitud, la lepra se veía también por ingratitud, que se cuenta como un pecado. Por remisión sexual, también. Exacto, y ahí hablaba entonces otra parte que era acerca de los que tenían flujo. Era el segundo advertencia o el segunda condición de las personas que tenían flujo y entonces entramos a profundizar que era aquellos que tenían flujo porque sea todos, tanto mujeres, tanto hombres. Entonces no podíamos clasificar solamente que el flujo fuera de pronto, como se ha escuchado, que la mujer tuviera su unidad, no hacía referencia a eso, sino cuando se hablaba de que todos con un flujo, era aquellos que tenían un comportamiento sexualmente deliberado. Aquellos, en el hombre aprendíamos que era aquellos que echaban o desperdiciaban su semilla. Entonces aquellos que al momento de tener deliberadamente y su condición era muy promiscua sexualmente y echaban a perder la semilla, o sea, derramarse por fuera, digamos, es lo que significa, eso era contado por pecado. Y en la mujer igual, aquella que tenía un comportamiento deliberadamente sexualmente, o sea, como hoy en día se conoce, que es muy normal que la gente aún dentro de las iglesias y religiones, hablamos mucho, que aún muchas veces los que están al servicio están en esa condición deliberada sexualmente, y eso era un pecado para que ellos estuvieran en plan de destrucción y de ser exhortados a la suerte. También se hablaba acerca de aquello que era tocar cadáver, decía que era aquellos que tocaban cadáver quedaban en una condición de inmundo, y entonces, y algo que para completar acerca de la lepra no era una enfermedad. Cuando la persona quedaba con lepra, aprendíamos que no era una enfermedad, sino era ¿qué? Una condición del alma. Por eso la lepra no se llevaba al médico. Cuando la persona tenía lepra, en el pueblo no se llevaba al médico para que la curara. ¿A dónde se llevaba? Al sacerdote, quien era el que examinaba por qué tenía la lepra y obviamente se llegaba a la conclusión la causa de esa lepra y era siempre pecado por condición del alma, ¿sí? Ese era el pecado, para que tengamos como claridad de que la lepra no era una enfermedad, era la condición, el juicio o la consecuencia del pecado. Entonces hablamos acerca de tocar cadáver, que hablábamos que era mucho más allá de hacer el acto físico, sí incurría en el acto, digamos, literal de tocarlo, pero esto tenía una profundidad mucho más allá y hablamos que acerca de tocar era que aquellos que cuando morían, eso también era una ordenanza para los sacerdotes, sin embargo en Bamidbar 5 se da para todo el pueblo, ¿y cómo así? ¿Pero qué tenía que ver con tocar pues el cadáver? Y acerca que aprendíamos de eso era que lo que significa cadáver era ruina, ahí era lo que Nelson comentaba, que era ruina, ídolo significa cadáver, era figuradamente ídolo, cuerpo muerto, mortal y ruina. Y entendíamos a través de este estudio que era la idolatría aquellos cuando fallecían,
¿sí? Entonces veíamos y hoy vamos a volver a tocar un poquito este punto y es cuando a una persona fallece, hoy en día hay muchos rituales o muchas cosas que se hacen con aquellos que mueren, como los que invocan muertos, como los que invocan muertos, Los que le hacen una, ¿cómo se dice? Una misa. los que hacen, digamos, rituales, los que hacen altares, porque muchos después de que muere una persona, ¿qué hacen en las casas? Ponen un altar, ponen velas, ponen la foto de la persona y ahí hacen oraciones, hacen rezos, otros hacen misa, lo que dice, otros invocan a los muertos, ¿cierto? Todo eso hace parte de la idolatría. Todo eso hace parte de la idolatría acerca del cadáver. Entonces entendíamos que iba mucho más allá del acto literal, ¿sí? Claramente estaba la restricción de tocarlo, pero más que eso, también, y hoy completaba este punto porque es que el cadáver, ¿qué significa? El cuerpo, lo mortal, lo que casi normalmente es donde, o es donde, normalmente no, es donde sabemos que mora ¿qué? El alma, el espíritu. Pero cuando una persona muere, ¿qué sale? Lo que es del Padre, regresa al Padre, el espíritu. El alma queda durmiendo y el cuerpo vuelve a su condición original, que es polvo. Polvo, por eso significa ruina, representar pues lo material, representa aún lo terrenal, aún el pecado, los deseos sexuales, porque muchas cosas de deseos y pecados van ¿en dónde? Con el cuerpo. Por eso Pablo enseñaba acerca de los miembros, del pecado de los miembros, porque muchos de los pecados radican también en este cuerpo. Entonces digamos que por el contexto de lo que representa el cuerpo como tal, el polvo, que cuando muere vuelve ¿a dónde? Al polvo. Nada es. Sin embargo, ¿qué cobra sentido aún después de la muerte? Lo que es el espíritu, el rúa de Yahweh, o el aliento de vida a través que Yahweh lo da, y el alma. Entonces, digamos que entendíamos también un poco de esto. Y en sí, eso es como lo que aprendíamos del capítulo 5. Y al final de este capítulo nos hablaba acerca de la mujer. Entonces, cuando la mujer se extraviaba, decía que la mujer se extraviaba para estar con otro hombre, pero decía que lo hacía como secretamente. Entonces, cuando aprendíamos acerca de esto, extravío era seducción, estar ausente, pero había una palabra muy interesante que era falta de memoria. O sea, ella, y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo se le va a olvidar a la mujer o al hombre? Porque eso, digamos, que está, digamos, casado. Si me dice que es una falta de memoria, falta del compromiso, falta de la lealtad, no es que se le olvidara que estuviera casada, sino que aún perdía el temor y a ese compromiso que había hecho. Por eso decía, también su significado era perder. Cuando se perdía el temor, la fidelidad, el compromiso es como, en cuanto al padre es cuando se pierde el temor y la reverencia. En cuanto a mi esposo es cuando pierdo igual el respeto, aún el compromiso, aún mi lealtad hacia él, y por eso es que ahí se entraba y estudiamos acerca de que secretamente era astuta o estéril. Entonces, cuando ella incurría en este comportamiento, también venía una condición de esterilidad. Y veíamos entonces que esto era también llevada al sacerdote, y el sacerdote allí le hacía una prueba. Entonces decía que si venía un rúa de celos hacia el esposo y el esposo iba al sacerdote y le decía, yo siento que mi esposa me está haciendo infiel, entonces la presentaba hacia el sacerdote hacía la ponía a prueba y le daba, digamos, era un vinagre lo que estudiábamos, y si su vientre se inflamaba y entraba en enfermedad, en esterilidad, era porque ella había ocurrido en ese pecado, inmediatamente era igual, echada a la suerte o echada para la destrucción. Y ya para finalizar ese capítulo, entendimos entonces que muchas de las enfermedades eran también por consecuencias de pecado. Y eso vimos algunas enfermedades que alteraban aún el sistema, pues ya
ya hablándolo, digamos, más hacia la parte humana, digamos que el reflejo de la condición del alma, cuando hay pecado, y ahí era donde hablamos que cuando había falta de perdón, resentimiento, y veíamos qué partes se nos afectaban del cuerpo por causa de ciertos pecados que vimos en este contexto. Listo, mis amados. Ese es el recuento o una breve enseñanza o resumen de lo que aprendimos en el capítulo 5. Ahora vamos a entrar al capítulo 6. Y el capítulo 6 continúa igual, dando una advertencia. Y dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer, que haga un voto especial, el voto de Nazir o Nazareo, dedicándose así con pureza a Yahweh. Ese es el versículo 2. En el 3 dice, ¿qué sigue? Se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor intoxicante. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes, no beberá jugo de uvas, ni comerá uvas pasas. Bueno, vamos a detener ahí. Este capítulo nos va a enseñar, vamos a ver dos temas aquí muy especiales, y uno era el voto nazareo. Se llama nazareo, no nazareno, para que lo tengamos muy en cuenta en medio de este estudio. ¿Por qué? Porque se escucha mucho del voto nazareno, y realmente los nazarenos no es que tengan este voto, sino que los nazarenos son aquellas personas que son oriundas de un lugar llamado Nazaret. Esos son los nazarenos. Pero cuando vamos a estudiar el voto nazareo, ya era un compromiso especial, por eso dice, es un voto especial, no dice, ¿qué dice en su versión? ¿Un voto qué? ¿Sí están acá? O sea, me durmieron. En el versículo 2. Una promesa, dice en otra versión. Voto de Nazareo. Voto. Entonces, dice que es un voto especial. Y vamos a estudiar hoy vamos a estudiar eso. ¿Qué es este voto? ¿Cómo se debía guardar? ¿Quién lo guardó en la escritura? Y finalizamos este estudio con acerca de la bendición sacerdotal. Entonces, dice que el nazareo en el hebreo es nazir o nazar o neser. Digamos que tiene varias transliteraciones, nazar, nazir o neser. Y significa mantener alejado, abstenerse. Específicamente significa apartarse con un propósito, dedicar, y corona. Corona especialmente de realeza. Eso es lo que significa nazir o neser o nazar, que es este voto nazareo. Entonces, dice que vamos a empezar poquito a poquito, y dice que en el versículo 2 dice, dile, que significa dabar, y es decretar. Ese dile, en el estrón hebreo, es dabar, y representa o me enseña que era un decreto. ¿Para quiénes? Para los hijos. Para que tengamos presente, este voto no era solo para judíos, como hoy en día se escucha o se ven, que es para los judíos, y es más, los judíos de este tema, todos, tanto el Misdrash, el Talmud, la Gemara, todos han escrito libros acerca de este tema, con varios capítulos, y muchos aún preservan o hacen este tipo de voto, pero pues vamos a entender para quiénes eran y cómo se hacía realmente. Dice que todos los hijos, y los hijos en el estrón hebreo significa constructores del nombre de la familia de Israel. Entonces, las primeras expresiones es Yahweh le decreta a aquellos que son constructores del nombre de la familia de Israel. O sea, era para todos, para todo el pueblo de Israel, sea hombre o sea mujer.
O sea, cualquier persona, tanto hombre o mujer, podía hacer este voto. Hombre significa varón, individuo, y mujer, pues varón. Dice que haga un voto, y este voto en el hebreo significa promesa, algo concreto, prometer, afirmar, jurar, sello y palabra. ¿Listo? Era prometer, afirmar, jurar, sello y palabra. Y donde dice que era un voto especial, dice que era un tesoro, o era algo exclusivo o algo preciado. Entonces, antes de continuar, para que vayamos meditando, de las personas en la escritura que nos enseñan que tuvieron estos votos, ¿fueron quién? Sansón, Samuel, Juan o Johanán el Bautista, el inmersor, no es el Bautista, el inmersor, Johanán el inmersor. Pablo tuvo este voto. Entonces, apúntenlo ahí, porque vamos a entender por qué el comportamiento de algunos aún teniendo este voto. Porque entendiendo qué significaba, vamos a entender por qué, digamos, algunos se comportaron, aún Sansón teniendo este voto, cómo infringió y cómo pecó, aún siendo dedicado, porque lo que dice es dedicado y apartado para un propósito. Y el voto nazareo se daba, era para un llamado y un propósito. Por eso no vemos muchos con este voto. Entonces, Juan el inmersor se le dio desde nacimiento, y eso es otra parte que vamos a entender. Este voto, algunos lo tenían desde que nacían hasta que morían, pero en algunos era permanente. Por eso, digamos, aquí este decreto, esta instrucción va a decir que cuando se cumpliera en algunos, digamos, si la persona decía, hasta aquí voy a entregar mi voto, debería presentar una ofrenda en señal de que hasta ahí cumplía con su voto o con ese compromiso que había hecho con Yahweh. Sin embargo, en el caso de Sansón y en el caso de Johanán el inmersor, fue desde el vientre. Y eso lo vamos a leer. Desde que el ángel se le revela a sus mamás, tanto en Sansón como en la mamá de Juan el inmersor, dice que ellos deberían ser dedicados desde el vientre. Entonces, en esta partecita, aún la mamá de Sansón cumplió con las instrucciones de este voto. Por eso decía hombre o mujer, porque aún ella cumplió con este voto y decía que ella no tomó vino. Y eso lo vamos a leer más, sino que quiero que lo vayan meditando para que, digamos, poder tener una mayor comprensión en medio de este estudio. Dice que Nazir, pues era nazareno, consagrado, dedicado, separado como príncipe. Apunte eso, separado como príncipe. Noble, o significaba ser príncipe de viñedos. Príncipe de viñedos. O tu viñedo. Y viñedo viene de la palabra vid, que es lo que conocemos como viñero, y vid representa escogida, o sea, como príncipe escogido para un viñedo, sin podar y sin cortar, es lo que representa nazareo o nazir también. Entonces, ¿sí lo están escribiendo? Entonces, ¿qué características o qué me enseña Nazir? ¿Qué era? Príncipe noble. Príncipe noble. ¿Príncipe de qué? De viñedo, escogido, sin podar y sin cortar. Cuando decía que se dedicasen, dedicándose, significa apartado como santuario kadosh. Apartado como santuario kadosh.
y donde dice en su escritura, con pureza, lo que me enseña la palabra pureza es claridad, limpio, y esa pureza viene de una raíz muy hermosa en el hebreo que es la 2136, que es sakut, y representa inocencia, ser traslúcido y pureza moral. Y eso era pues muy hermoso porque eso también lo aprendíamos hace 8 días con la enseñanza de nuestro Roe, si lo recordamos, que nos enseñaba acerca de la inocencia. Cuando aprendíamos acerca de Berechí, que se perdió esa inocencia a causa de... ¿Sí recuerdan? David, recuérdanos un punto acerca... Porque mira que no se desenlaza mucho el mensaje de lo uno con lo otro, y él siempre va a ser apuntando a cómo el alma y cómo una persona debería encontrarse para el servicio del Padre, y así el propósito desde el principio que sea así, y cómo a través del tiempo, el pecado, de la maldad se pierde eso que es el origen por el cual el Padre anheló crear y hizo a imagen y semejanza. Entonces, ¿sí recuerdas el punto de la inocencia? Sí, señora, que Adán y Eva, Fuerte. que Adán y Eva, en el momento que cogieron el árbol, el fruto del árbol, el conocimiento, dice que les salieron los ojos, pero en la parte de que perdieron la inocencia, o sea, la santidad y la cobertura eterna de sus vidas. Y que ahorita lo que aprende también es que Dios está haciendo exactamente ahorita lo contrario con nosotros. Vamos en busca de esa santidad y esa inocencia todos los días y para poner el espíritu guiando el alma de uno. A restaurar lo que se perdió. A restaurar lo que se perdió. Entonces, mira que esta misma condición era, por eso no cualquiera, aunque este decreto fue para todo el pueblo, no encontramos muchos con este voto. ¿Por qué? Porque muchos, ahí como hoy en día, muchos no están dispuestos a entrar en esa condición de volver a ese origen, de morir, de menguar, de apartarse del pecado, sino que como deliberadamente se peca y se justifica el pecado, al momento de corregir la vida, muchos no están dispuestos a esa pureza, que esa pureza también significa pureza moral, por eso dice claridad, pero también inocencia. Volver a esa inocencia y uno dice, pero ¿cómo vuelvo a mi inocencia si ya tengo hijos, esposo? Pero esa inocencia va mucho más allá y es acerca de, primero, una verdadera teshuva, porque ya venimos de una condición caída, pero es apartarme, como lo enseñaba, para mantenerme en ese caminar de no pecar. Y entonces, este voto no lo vamos a encontrar en muchos, pero para nosotros hoy en día, aunque no lo hacemos físicamente como digamos, lo vamos a estudiar, la condición sí se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido separados ¿para qué? Para servirle al Padre. Y si esa palabra separados, consagrados, me implica estos requisitos, o sea, ¿qué queremos seguir nosotros haciendo, comportándonos? Como hoy lo vamos a aprender, ¿verdad? Con esa inocencia, con esa dedicación, no tal vez como se hace acá, que era dejarse crecer el cabello. Hoy en día pues no lo hacemos así, ¿no? Porque muchos judíos se dejan sus cabellos largos, que ellos son los que más practican, digamos, hoy en día en actualidad este voto, y dejan sus cabellos largos, no se cortan sus barbas, entre comillas, haciendo este voto. Pero la condición real del voto... ¿Es la condición del alma? Sí, es esa, pero muchos... No sirve mandarse a hacer rizos. No sirve mandarse a hacer rizos. Entonces, para que, ¿sí me hago explicar? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a seguir en el versículo 3. Dice, se abstendrá. Y yo es que me tomé el tiempo de meditar cada palabra, porque digamos era un tema que digamos en lo personal me tocó pedirle al Padre que me ayudara a entender digamos cómo era para ese tiempo y cómo es para este tiempo.
Dice que se abstendrá, viene la palabra hebrea, mantener al margen, alejado, abstenerse, separarse para no apostatar. Y era algo que yo decía, o sea, Padre Eterno, muchas veces cuando una persona, como ustedes ahorita acá dijeron, hemos sido separados, consagrados para el servir al Padre, y se quebrantaba alguna de esa condición, ¿qué quería decir? Que se separaban era para apostatar, y por eso lo vamos a ver que Sansón, aún con este voto, pecó, él infringió todos los requisitos de porque él bebió vino, su cabello fue cortado, y algo que aprendía cuando el cabello de Sansón fue cortado, no era que perdiera la fuerza por el cabello. Él no perdía la fuerza por el cabello. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que abstendrá, era abstenerse de separarse de este voto para apostatar. O sea, se abstendrá, no era solamente, vuelvo otra vez, y quiero que esto lo tengamos en claro. Dice que se abstendrá con pureza del vino, pero no era solamente del vino físico, literal en ese momento, aunque sí también era el complemento, pero ese abstendrá era que no infringiera estos requisitos para que él apostatara, porque ya había un compromiso y un voto hacia el Padre. Cuando dice que se abstendrá para no separarse y apostatar, hoy en día muchos que se abstienen. Sí. No. ¿No? Muchos se separan y apostatan de la condición que hoy vamos a estar aprendiendo, y era esa pureza, esa inocencia, esa consagración, esa dedicación a Yahweh. Dice que de vino, y vino viene de una palabra fermentado y intoxicación, pero también embriaguez. Y dice que significa, o el vino, lo que hace es que se hincha por la fermentación. Entonces veía como el proceso del vino, ¿no? O del licor, o de aquellas bebidas embriagantes. Dice que es la levadura que trae un sabor agrio, áspero, y que se leuda para traer esa fermentación. Entonces, ese es como el proceso. Ustedes saben más que yo de esos procesos de hoy en día, esos procesos de vino o que conocemos de bebidas embriagantes, ¿sí? El proceso es ese, lo que se fermenta y lo que hace entrar en un estado inestable en la persona, o de intoxicación por causa del sabor, por causa del proceso de leudarse. Dice que representaba también llenarse de amargura, el vino, y representa hombre violento e inestable. Entonces, cuando una persona toma vino, ¿qué pasa? O se emborracha. Cuando ustedes en el mundo tomaban, ¿qué pasaba? Yo perdía los sentidos y me costaba dormir. Se pierde el sentido, viene una inestabilidad. Por eso es que el borracho dice, ya no sé ni dónde estoy parado, ¿cierto? Yo voy por acá y ni cuenta se da, no ve peligros, porque un borracho se pasa a una calle y ni siquiera dice, viene un carro. No, muchas veces va sin una cordura. La persona, o cuando se da el vino o a esa condición de embriaguez, se pierde la cordura. Y era algo que ellos debían mantener. Por eso digamos que la prohibición de que ellos tomaran vino para que no perdieran la cordura. Y Sansón, cuando toma, en Jueces 14, que lo vamos a leer, él toma vino, ¿qué hacía Sansón? Perdía la cordura, perdía aún los principios con los cuales él había sido consagrado para el propósito. Y eso le trajo muchas consecuencias. Este era uno de los requisitos. Dice que para que el hombre no perdiera su cordura en cuanto al compromiso que tenía con Dios. Y hoy vemos mucha gente sin cordura en medio de un lugar y una religión.
Muchísimos. Hoy en día normalmente, dice, yo voy a una iglesia, pero su vida cómo está, intoxicada, embriagada, aún los mismos pastores o los mismos guías de esos lugares, ¿cómo están? Están embriagados espiritualmente porque están, ¿qué? Sin cordura, inestables, ni siquiera están midiendo el peligro de lo que ellos están haciendo, llevando a un pueblo a la condenación y la destrucción. O sea, no tienen ni siquiera visión en medio de eso que ellos están haciendo. Están intoxicados ¿de qué? De maldad, de pecado, de las malas enseñanzas, porque de pronto muchos dirán, no, pero yo tengo una sola esposa. Sí, pero aún el enseñar algo que no es verdadero ya es pecado, porque están enseñando mentira. ¿Y la mentira qué es? ¿No es un mandamiento? ¿Que no mentiréis? Sí. Y ese mandamiento no va solamente mentirle a papá y mamá. Ese mandamiento incurre toda la mentira aún de aquellos que como, entre comillas, siervos o pastores le están dando a un pueblo. Si es una mentira, ¿están qué? Una doctrina, están enseñando una mentira que están infringiendo misbot, mandamientos, y eso ya es pecado. Por si usted de pronto dice, no, es que yo solo tengo una esposa y yo no estoy pecando, pero estoy enseñando una doctrina totalmente incorrecta, en contra de la verdad y los mandamientos, pues ya está pecando. Entonces dice que o cualquier otro licor, seguimos ahí en su lectura, por favor no se me distraiga, o cualquier otro licor intoxicante, o cualquier otro licor. Hacía referencia a cualquier bebida, como la sidra, porque la sidra también al momento de fermentarse intoxicaba, o entraba la persona en esa éxtasis o en esa embriaguez. Dice, no beberá vinagre de ninguna. Ambas fuentes, no beberá jugo de uvas y no comerá uvas ni pasas. Y si ustedes se dan cuenta, era una restricción muy específica. Entonces, en hebreo la palabra uva es gefen, que se refiere o significa uvas agrias o inmaduras. Y el vinagre significa, el vinagre se produce mediante un proceso de fermentación, que era lo que les decía, y cuando dice que en dos, ahí donde dice en su escritura, no beberá vinagre de ninguna, ambas fuentes. Y entonces el proceso del vinagre tiene dos procesos de fermentación, dos etapas. El primero son las levaduras cuando se convierten en azúcar y en alcohol, que es una fermentación alcohólica. Que eso produce bacterias del ácido acético y oxidan el alcohol, y ahí es donde viene como la segunda etapa, que es la fermentación acética. Y ya se produce como o sea, la materia prima es ese primer proceso y de ahí se deriva la segunda fermentación, que es la acética, que entonces esa ya se ve tanto en granos como en vinos, aún en frutas que contienen azúcares y almidón. El primer proceso de elaboración del vino es cuando, en el caso del vinagre de sidra, se utiliza la manzana como materia prima, ¿cierto? Se le hace todo el proceso y se lleva a un estado de fermentación. Y el segundo es cuando ya esa fermentación introduce bacterias y dice que ellas utilizan el oxígeno para oxidar el alcohol y es una fermentación ya sumergida y es cuando comienza ya a echar como burbujas. Entonces hay como dos diferentes etapas. Una es cuando toma ese sabor agrio y ya la fermentación, la segunda, que ya es cuando está el acetobacter, que es, y digamos que cuando ya comienza a echar ese burbujeo, que ese burbujeo se llama acetator, y es cuando ya se deja mucho más tiempo de fermentación. Y eso lo hemos visto aún con, no sé si conocen acá en Colombia, la chicha, la cerveza, el guarapo. Entre más viejo, ¿qué dicen? Más fuerte y más sabroso. más fuerte, más fermentado. El efecto es mucho más profundo y fuerte. O sea, tal vez una chicha de 8 días no le hace,
no le hace tanta al cuerpo como una de 21 meses. No embriaga tanto, ¿sí? Pero a la final ambos te llevan a una embriaguez y en la estabilidad. En el versículo 4 dice, por el tiempo, y ese por el tiempo significa como algo definido. O sea que este voto era definido en algunos casos, sí. Pero entonces yo meditaba en esta palabra. Hoy en día, si nosotros estamos hablando que tenemos ese voto, un compromiso del Padre de consagrar, ¿este tiempo para nosotros hoy en día será válido? Vuelvo a preguntar. Esta expresión, por el tiempo que permanezca nazareno, ¿era una condición o algo definido? En este tiempo, nosotros que tenemos un voto hacia Yahweh de consagración, de santidad y servicio, ¿aplica esta expresión por el tiempo? No. ¿Por qué? Porque llevo un cumplimiento en el Mesías, pero si hay cosas, hablemos así, no sé si van a cosas simbólicas o cosas que se pueden extraer de esto para la formación más que todo del alma, pero más que algo físico y simbólico es algo ya más del alma. ¿Por qué otra razón? ¿Quién dice que no y quién dice que sí? Porque esto es importante porque yo lo meditaba. Yo le hacía la pregunta a mi esposo. ¿Para nosotros aplicaría esa expresión por el tiempo? ¿Qué dice Henry? Pues, digo que sí, pues, porque el sentido pues, la vida, pero también igual también se da por otro sentido porque nosotros somos por la vida eterna. Entonces no tendría un tiempo. Seamos por la vida eterna, no tendría un final. Esa es la conclusión. Aunque para ellos muchos era por un tiempo, o sea, ellos se consagraban, digamos, 10 años y decían voy a entregar mi voto. Hoy en día, lo que dice David, a través de Yeshua ya nosotros no podemos hacer eso. O sea, no es que yo me consagro, digamos, Nelson dice, yo me voy a consagrar desde hoy para el Padre, para Yeshua, al servicio. Y en 5 años, ay, ya no quiero consagrarme, no quiero vivir en santidad y dejo mi voto y chao, y me voy y entrego todo. Para nosotros no aplica esa expresión por el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros una vez y para siempre. Cuando llegamos a los pies del Mesías, ¿podemos volver atrás? No. Si este voto me representa consagración, santidad, servicio y propósito, yo puedo venir a los pies del Mesías como hoy en día usted y yo hemos acercado al Padre. ¿Será que en algún momento de nuestras vidas podemos decir, hasta aquí llego con mi voto y me voy, o con mi compromiso con Yahweh y me voy? Entrego mi santidad, entrego mi consagración, entrego el propósito y entrego el llamado o entrego lo que el Padre me haya confiado. No. Entonces, eso es para que lo tengamos presente porque lo que les decía al principio, hay cosas en cuanto a la condición de este voto que debemos mantener, pero hay cosas que no. Como por ejemplo esa expresión era para ellos en ese momento. Nosotros no aplica esa expresión por el tiempo. O sea, nuestro compromiso ya es hasta el final. ¿Por qué? Porque si nos volvemos hacia atrás estamos ¿qué? Apostatando, ¿verdad? Y eso lo vamos a entender más adelante. Dice que por el tiempo, como algo definido, que permanezca nazir o nazareo. Y yo esta expresión por el tiempo también la estudiaba en otra traducción que es la interlineal. En la K2 dice por el tiempo, pero en la interlineal dice todos los días de su nazareato. Y ahí sí me da algo más amplio, todos los días, o sea, de principio a final, hasta el fin. Mientras dure su promesa. Mientras dure su promesa, ¿cierto? Pero hoy en día nuestra promesa hacia el Padre de vivir en santidad no tendría un tiempo, sería que todos los días, como dice la interlineal. Aquí dice todo el tiempo de su nazareno. Todo el tiempo de su nazareno. Y en la interlineal se dice todos los días. O sea, hasta el final, todos los días de su vida, debería permanecer esa condición para nosotros hasta el final de nuestra vida.
esa dedicación y consagración. Porque no es que entonces se cogerían las cosas del Padre en burla. Hoy me consagro, hoy me dedico, hoy me santifico y en 5 años ya no y me voy al mundo y entonces en 10 años vuelvo a consagrarme. No, eso no es así, eso no aplica así. Dice que había una expresión en medio del nazareato y era la raíz que corona, ¿cierto? Y corona significa diadema, dedicación y separación. Pero esa diadema también significaba, y apunten esto que me pareció muy tremendo y es donde vamos a entender qué se representaba cuando se despojaban o infringían en los requisitos. Y coronas, diadema, dedicación, separación, cerradura sin esquilar y una corona de flores. De espigos, y ya más adelante otra. De espigos. Dice que cuando eso representa también corona, entonces el no cortar su cabello, más que cuando Sansón le cortaban el cabello, más que lo que se dice que es que tenía el poder en su cabello, era que cuando su cabello era cortado, lo que representa ese cabello era la corona, era, aunque Yeshua para ese tiempo no estaba y no había vivido, no había estado el proceso de redención como lo vimos tiempo después, proféticamente eso representaba la cobertura, representaba la redención y la señal y el pacto. Lo que ellos cargaban con su cabello era la señal del pacto, la señal de redención a través de Yeshua. Por eso cuando su cabello era cortado, quedaban expuestos, sin cobertura, sin señal, sin pacto. O sea, ellos salían del pacto. Por eso es que cuando Sansón le cortaban el cabello, entre comillas, perdía el poder. ¿Cierto? Lo que entendemos, perdía el poder porque se le cortaba. No, no era solo perder el poder, era que salía de la cobertura del Padre. Y por eso era que él sin cabello no era nadie. No cumplía el propósito, no cumplía con el cual él había nacido. Y era el propósito de llevar a un pueblo a la verdad, o predicar o enseñar una verdad. Por eso es que eso me representaba el cabello. Entonces, cuando ellos se despojaban del cabello, era como abandonar la redención, o pisotear, o dejar, o salir de la cobertura. Y cuando se sale de la cobertura, quedamos ¿qué? Expuestos. Y no somos nada. Vamos a ir a Jueces 13, 4. ¿Sí me dice explicar? Sí, señor. Para poder como... Jueces 13:4. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro. Entonces ahí es cuando se le da la Jueces 13:4, ¿sí? Más desde antes, desde cuando el ángel le habló a... Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro. Sigue. Pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. La mujer fue a contárselo a su marido y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía el ángel mismo del Señor. Ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me lo dijo. Lo que sí me dijo fue que yo voy a tener un hijo y que desde ahora no debo tomar vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comer nada impuro, porque el niño va a estar consagrado a Dios
como nazareo desde antes de nacer y hasta su muerte. O sea, ese fue un voto por toda la vida. Pero entonces, ¿qué falló? Vamos a ir a Jueces 14:10. ¿Qué falló en medio de eso si Yahweh desde el vientre dice que fue consagrado y separado para Yahweh, para servir, para hacer este voto dedicado hasta qué? Hasta la muerte. O sea, era un voto permanente. Pero vamos a ver Jueces 14:10 y otro que me ayude, Jueces 14, bueno, desde el 8 vamos a leer desde el 8 hasta el 14. 14:8. Unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver al león muerto y se encontró con que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la comía y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había sacado el león muerto. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha y O sea, él ahí le encubrió a sus padres que había infringido voto, porque había sacado del panal del león muerto. Sigue. el padre de Sansón fue a ver a la muchacha y Sansón le dio allí una fiesta, según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. A estos 30 Sansón les dijo: les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo le daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Hasta ahí, dejémoslos ahí. Aunque sabemos que habían cosas que se hacían con un propósito, ¿no? Pero digamos que en medio de la vida de Sansón, cuando entramos a analizar su vida, él infringió en varias ocasiones lo que fueron la condición de su voto. Y aun cuando él le revela a Dalila acerca de lo que era su cabello, lo que correspondía, él le estaba revelando asuntos del Padre, él estaba revelando a una persona que no entendió el asunto del Padre, porque Dalila nunca entendió los asuntos del Eterno, sino que fue como esa mujer astuta, ¿sí? Para aún destruir el propósito de Yahweh con el pueblo a través de Sansón. Y entonces vemos en la vida de una persona que falla el propósito del Eterno o falla la debilidad o la condición del alma de la persona. La condición del alma de la persona. Porque ahí entramos a analizar mucho este tiempo bueno y a no confiarnos. Esto también nos enseña mucho a nosotros como papás, con nuestros hijos, que aunque nuestros hijos desde pequeños, por ejemplo, los que el padre permite que nacen aún en matrimonios y en hogares que están guardando santidad, en algún momento ellos van a tener que decidir, elegir y escoger. Porque no es solamente, yo fui consagrado desde pequeño. Digamos David, desde pequeño puede decir, yo he sido dedicado para el Padre, el servicio del Eterno. Pero eso no es una seguridad. Y si más adelante alguna de esas personas dedicadas desde pequeño se aleja y se aparta para apostatar, ¿qué falló? El propósito de Yahweh con la persona. Uno dice, ¿será que tal vez no era así, no estaba separado, no estaba consagrado, o falló que el alma y la condición de la persona que se hizo a un lado para retroceder, y ahí sí, como decía en el capítulo 5, echarse a la destrucción y perecer y a la suerte? Y estos son temas hay que entenderlo con mucha madurez, porque uno en el caminar a veces uno se confía. Y aún con los hijos de uno, obviamente todos anhelamos salvación para nuestra casa. Pero hay algo muy cierto que debemos tener claro y es que en algún momento cada persona individualmente va a tener que elegir, escoger y decidir. Por más principios que usted le implante a su hijo, por más cosas que usted le pueda enseñar, no va a ser garantía de que eso lo lleve al final. Y eso lo hemos visto ya en este tiempo, con jóvenes, aún con personas adultas, donde se les ha enseñado lo bueno,
lo que es agradable al Padre, lo que es santo al Eterno, una verdad, y a la final terminan decidiendo por qué. Por echarse en la suerte, a la destrucción, a perder. Y uno dice, ¿falló el Eterno? ¿Será que Dios se equivocó? Y eso yo lo meditaba en este tiempo con todo lo que hemos vivido. ¿Será que Yahweh se equivocó al poner a Adán en el huerto? Si Adán había sido con un propósito de vencer al adversario, y ya el Padre sabía que aún Adán iba a pecar y no iba a cumplir el propósito. ¿Acaso Yahweh se equivocó? Yahweh nunca se equivoca. Y recordaba un tema que en Suacha nuestro Roy nos enseñaba, y decía, hay una cosa que a Dios se le sale de las manos. ¿Sí la recuerdan? Los que estuvieron. ¿Y qué era? La voluntad del hombre. Dijo, todo, sabemos que Yahweh ha creado todo, es el creador de todo. Pero hay una cosa que al Padre se le sale de las manos, y es la voluntad de Yahweh. La voluntad del hombre por causa del libre albedrío. Entonces, para que maduremos en nuestro pensamiento, no nos confiemos y estemos igual, siempre en humildad clamando al Padre misericordia que nos guarde a todos, porque esto no perdona niño, anciano, joven, llamado, ministerio, posiciones, talentos, dones, lo que usted quiera nombrar, espirituales, super espirituales, oradores, todo lo que usted quiera, maestros o poner, que se posicione en algo, un rango espiritual, pero aún así, si no perdonó, arriba en el cielo, mucho menos en la tierra. Entonces, para que maduremos, pero sobre todo nunca nos confiemos y nuestra actitud sea humilde, pidiendo misericordia al Padre, que nos permita en algún momento de nuestras vidas, que nos guarde de apartarnos para infringir y apostatar lo que ya el Padre estableció ese propósito con cada uno. Sansón fue desde el vientre consagrado. ¿Y por qué pecó? Su voluntad, su libre albedrío. Y algo que aprendíamos esta semana en clase de Torah, y algo nos enseñaba el Roy, aún la santidad, para muchos, cansa. Decía, aún muchos, aunque han nacido en hogares así, que guardan santidad, que les enseñan principios, en algún momento de su vida ese joven va a decir, me cansé de lo sagrado, me cansé de lo santo, me cansé de... Y ya con solo desear experimentar algo fuera de la santidad, dice que ya es una presa vulnerable, débil, ¿para qué? Para que sea destruido por las estrategias del adversario. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y nos cuidemos mucho sobre todo. Vamos a ir a Lucas 1:13 para ver que Johanan el inmersor también tenía esta promesa especial con el Padre, había sido consagrado, y si vamos a ver, fueron con propósitos para el pueblo. Sin embargo, en Sansón vemos que la debilidad del alma, la influencia y el deseo y todo lo que él dejó dominar sobre su vida, lo llevó a infringir. Vemos que en Johanan el inmersor se pudo cumplir, porque de él sí podemos aprender también muchas cosas, y es lo hermoso y la dedicación y la reverencia que él tuvo pues hacia el eterno creador. Lucas 1:13. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Hasta el 17. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser gran delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Entonces, lo hermoso de este voto era que fueron para personas que
entre comillas, deberían preparar un pueblo. ¿Para qué? Para que aceptaran y entendieran y reconocieran a Yeshua cuando viniera. Fue uno de los propósitos de Sansón, librar al pueblo de la esclavitud de los filisteos. Acá el propósito de Juan en Inmerso era que preparara el camino para el que habría de venir. Se dice que Yeshua no tuvo este voto, no hay una referencia bíblica que Yeshua tenga este voto. ¿Por qué? Porque ellos eran con la misión de preparar el camino para el que habría de venir. Y resulta que Yeshua pues era el camino. Entonces Yeshua no hay referencia bíblica de que haya tenido este voto, ¿cierto? Porque él era el camino. Ellos fueron los que deberían preparar el pueblo para que aceptaran al Padre. Sin embargo, sí vemos que Pablo tuvo este voto también, el voto nazareo. Y vamos a ir a Hechos 18:18. Si alguien me ayuda, por favor. Hechos 18:18. Hechos 18:18. ¿Lo tienen? ¿Se les perdió de la Biblia? 18 dice, Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarcó para la región de Siria, en Cencreas. Antes de embarcarse, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Entonces vemos que Pablo en su momento tuvo el voto especial y dice que en Hechos 18:18 él entregó su voto. Sin embargo, en Hechos 21 más adelante vemos que cuando él llega, algunos de los de la sinagoga lo persuaden de que estaba él infringiendo Torah y le dicen para que aún los de alrededor, los judíos que dicen que estás infringiendo Torah, paga el voto nazareo de 4 hombres que van a hacer este compromiso, págalo para que ellos se den cuenta que aún tú no estás transgrediendo Torah. Eso se lee en Hechos 21. Y Pablo, Sheliar Shaul, acepta, digamos, y hace el pago de los votos de estos hombres en muestra de que él aún guardaba la escritura y la Torah. Sin embargo, pues Pablo en Hechos 18 no se menciona en qué momento lo inicia, no hay una referencia en qué momento Pablo inicia su voto nazareo, pero sí se evidencia de que Pablo sí tuvo este voto también y lo pudo entender y cumplir. Vemos que Pablo pues aún, digamos, yo pensaba los profetas, tal vez físicamente o no sea una mención de que ellos tuvieran el voto así específico, pero si vemos su vida, cumplieron las condiciones de esa consagración y de ese, claro, ellos fueron ¿qué? Preparando el camino, preparando el pueblo para que estuviera limpios con esa inocencia para recibir más adelante lo que habría de venir. Y ellos guardaban esa condición, todas esas comportamientos, y es lo que hoy en día nosotros, volvemos al punto, no lo hacemos física, pero guardamos cada una de las condiciones, digamos, del voto, que es esa pureza e inocencia, no embriagarnos, por eso gracias al Eterno el Padre nos guarda aún de embriagarnos espiritualmente, porque estamos en el camino de la verdad. Entonces, aún se siguen manteniendo las condiciones, sí. Sin embargo, en el judaísmo, y era lo que les mencionaba, hay varios libros sobre este voto nazareo y por el cual ellos se pegan y siguen como haciendo todo su ritual. Está tienen el libro en la Misná, en el Talmud, en el Tosefat, dice que tienen un tratado de orden de nazareato que más o menos lleva 9 capítulos y contiene 48 párrafos en total, donde ellos dicen cómo se debe hacer, ya se salen de las restricciones de la escritura y complementan con cosas de hombre. Y dicen que lo toman también pues de la Gemara babilónica, o sea, ya esto se ha distorsionado totalmente
como lo que hemos aprendido en muchos temas que hoy en día se practica, pero no conforme a la voluntad, ni a la restricción, ni al decreto que Yahweh estableció en la Escritura. En el versículo 6 dice que por el periodo del voto por el cual se había dedicado, hacia Yahweh no se debía acercar un cadáver. Y entonces ya entendimos que era acercarse a un cadáver, que era pues ruina material, idolatría. Entonces, era hacer imágenes, altares, o lo que hoy en día también se ve como aún guardar la ceniza. Ay, y eso lo hablamos, lo aprendíamos hace 8 días. Murió mi mamá y entonces guardo las cenizas y a las cenizas oro, y ¿sí lo hemos visto? Sí. Todo eso hace parte de esa expresión tocar cadáver, que no es solo lo literal y lo físico, sino lo que en el alma eso representa, y es guardar ceniza, hacer altares, hacer imagen aún de esas personas, porque eso lo hemos visto aún, normalmente en una nación, un héroe, ¿qué se hace? Ya murió hace 100 años, y hay que, estatua, eso es idolatría, eso es tocar cadáver, porque se está haciendo imagen de un muerto, de alguien que ya pasó. Ay, no, en conmemoración, no es solo conmemoración, eso representa idolatría, tocar cadáver, tocar muerto. Todo eso me encierra el tocar un cadáver, porque la escritura es clara, no harás imagen de lo que hay arriba ni lo que hay en el cielo, ni te arrodillarás a ella, ni harás nada, ¿sí? Eso hace parte de tocar cadáver. Aún monumentos, eso es idolatría. A un muerto, a algo que ya no existe. Dice que en el versículo 7, si me ayudan a leer, por favor. Perdón, dice que porque el cuerpo, digamos, pierde el valor, porque lo que le pertenece a Yahweh, el dador de vida, vuelve a Yahweh, que es el aliento de vida. Y el cuerpo representa lo material, la naturaleza caída, y cobra valores por el alma y por el rúa insuflado desde el Padre. O si no, el cuerpo pues no tendría valor. O sea, realmente el valor del cuerpo o esta maleta cobra vida o cobra valor es a través del rúa y del alma, que es lo que está dentro de cada uno. Seguimos en el versículo 7. Ni siquiera el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Sigue. Todo el tiempo que dure su promesa estará consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y vuelve así impuro el pelo que él tenía consagrado al Señor, deberá repararse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado para su purificación. El 8º día llevará al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y celebrará el rito para obtener el perdón por el pecado cometido al tocar el cadáver. Ese día volverá a consagrar su pelo al Señor. Entonces paremos ahí. Entonces ahí va la pregunta. Por ejemplo, si estamos aquí y tenía, por ejemplo, el voto de consagración, el voto especial, era un voto especial, y la persona moría de repentemente a mi lado, ¿era inocente o culpable? Independientemente era culpable, aunque no hubiese buscado la intención de que hubiera muerto a su lado. Sin embargo, como era algo repentino, entonces, aunque quedaba culpable, debía presentar la ofrenda por pecado. Y vamos a ver, aunque ya hemos estudiado el tema de las ofrendas en el libro de Levítico, y yo sé que usted lo tiene ahí muy presente, vamos a hacer un pequeño repaso que representan las 2 palomas y esta ofrenda. Dice que debía presentar como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada o como holocausto. Y hay 2 diferencias entre eso. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio y el holocausto? O la ofrenda y el holocausto. ¿No? Bueno, el holocausto
era cuando se humeaba y se quemaba todo lo que se presentaba, o sea, al 100%. Yo pensé que el holocausto era cuando se ocultaba el sol. No, o sea, estamos hablando de las ofrendas y los sacrificios cuando se presentaban en el Mizcar, con el sacerdote. Entonces dice que el holocausto, cuando se presentaba el holocausto, que era diferente, el holocausto se debía quemar todo y el holocausto humeaba o el humo era el que subía, pero ese holocausto era quemado al 100%, todo. Sin embargo, había ofrendas que una parte se quemaba y otra sí era para el sacerdote. Ese no era un holocausto. ¿Sí? Entonces dice que dos palomas. ¿Qué representa las palomas? Lo que nos enseña la paloma. Porque casi en muchas ofrendas se habla acerca de la paloma. Dice que las palomas se crea como el sustantivo del hebreo yod nat, que se deriva de anat y significa lamentar. La paloma, en su sustantivo hebreo de la palabra anat, es lamentar, pero también significa inocencia, pureza y esperanza. Y entraba a ver un poquito más acerca de la paloma y dice que había otro significado para paloma, que es aparentemente del calor de su apareamiento. ¿Y qué engloba esto? ¿Qué significa esto? Dice que tanto el estado físico como la conducta del proceso. Significa calor, sinónimo de celo y cortejo. Y hay una característica muy especial de la paloma, dice que es rápida, vigorosa, llegando a alcanzar velocidades de más de 80 kilómetros por hora debido a que su instinto le permite regresar a su hogar desde tiempos antiguos que se le ha utilizado este paloma, este animal, se ha utilizado en toda a la luz de la escritura para referir ciertos textos, como cuando Noé, el arca dice que paró, que dejó de llover y que enviaba una paloma hasta que trajo la rama de olivo, que ahí representa esperanza. Sin embargo, en nuestros textos representa también, digamos, cuando Yeshua cita el texto de ser astutos como serpientes, pero mansos como paloma, entonces me hace referencia a las características que podemos encontrar en este animal. Dice que es utilizado a la luz de la escritura, que aunque los marinos necesitan cronómetros y sextantes para determinar su posición, la paloma mensajera sabe casi al instante, por el campo magnético de la Tierra y por la posición del Sol, en qué dirección debe volar. O sea, la paloma es tanto el instinto y la dirección, instinto de dirección que tiene la paloma, que a pesar de que el hombre necesita todo para poderse ubicar, un Waze para ubicarnos, la paloma no. La paloma dice que por la posición del Sol y por el magnetismo de la Tierra ya sabe hacia dónde debe volar. ¿Sí? O sea, es algo innato. La dirección y la guía que ellos tienen es innato, o sea, no se pierden. Por eso dice que aunque pueden estar muy lejos de su hogar, su instinto siempre los va a llevar a regresar al lugar donde pertenecen. ¿Sí? O sea, es por eso hay cualidades, hay mucho que estudiar acerca cuando el Padre nos enseña acerca de la creación. Y una de las características que me parecía muy tremendo era eso, que ellas no necesitan, y uno dice, bueno, el ser humano es aquel que es racional, ¿no? Pero aún así el ser humano hoy en día necesita de todo para uno poderse ubicar, porque se pierde en cualquier parte. Y aún así los animales sin ese raciocinio, y mira cómo el Padre les ha dotado de habilidades tan hermosas y aún compara al ser humano con esas características. Dice, ¿en qué dirección volar? Aunque se les haya soltado en territorio desconocido a cientos de kilómetros de su hogar, asimismo tome en cuenta el movimiento del sol en el cielo para que no cambie su ángulo de vuelo.
O sea, ellas nunca se pierden del camino. Tremendo, nunca se pierden del camino por más territorio desconocido. Y era algo hermoso que aún esta mañana el More oraba en medio de la oración, ¿no? Independientemente en el lugar que estemos, no permitas que perdamos el rumbo. No permitas que así estemos a la distancia tal vez de muchos lugares o del territorio por un tiempo, no permitas que perdamos esa dirección y ese rumbo. Y eso es bonito, porque la paloma, independientemente del lugar donde esté, vuelve a retornar y no se pierde nunca del camino. Dice que si bien en muchos lugares son tan comunes como las aves del corral, dice que los dos pichones son los hijos de las palomas. Ahí en la ofrenda se presentaban 2 palomas, pero también 2 pichones, ¿cierto? ¿Sí dice en su escritura? Entonces, los pichones dicen que son los hijos de la paloma. Las palomas también representan en su complexión fuerza y habilidad. Ahí esta era otra característica que me impresionó mucho. Y dice que, sino también en su complexión, fuerza y habilidad, y que ellos son, o tienen un lineamiento de monogamia, y que la monogamia, que tienen una sola pareja, o sea, son fieles. Dice que a diferencia del gallo, el palomo ayuda fielmente a la hembra a construir. Y construir viene la palabra rudimientos, echar cimientos, fundar, establecer, sólido y robusto. Dice que él le ayuda fielmente a construir, a tener hijos. Y ese reconstruir o construir también representa reedificar, reparar, restablecer y restaurar. Pero mira que la cualidad de ellas es que son monógamas. O sea, tienen una sola pareja. Una sola pareja, o sea, la fidelidad. Dice que a diferencia del gallo, o sea, el gallo sí tiene diferentes parejas. Gallina. Y mira que aún la paloma y el Padre cómo nos compara también, enseñándonos que el hombre, como esa paloma, debe ser fiel solamente, 1, a Yahweh, y 2, pues a las personas que el Padre nos ha entregado por misericordia para ayudarnos a construir en el proceso. ¿Quién se reconstruye primero? Nosotros nos reconstruimos con nuestra esposa o nuestro esposo. O nos reedificamos, nos reconstruimos o nos destruimos, ¿sí o no? Eso pasa en el matrimonio. O nos construimos como pareja o nos destruimos. Y eso, no hay otro camino en medio del matrimonio. Y así mismo es con el Eterno. O nos reconstruimos y reconstruimos nuestra alma, o nos destruimos para la perdición. Dice que entonces, y ya por última característica, dice que el nido de empollar los huevos le ayuda al nido a empollar los huevos. También se diferencia de otras aves por la forma peculiar de alimentar sus crías con leche de paloma, que es una secreción láctea producida en el buche de los padres. Y ya, bueno. Los pichones son los hijos de la paloma. Entonces en la ofrenda se debía presentar la ofrenda quemada y el holocausto. Seguimos en el versículo 12 donde dice: dedicará para Yahweh el periodo completo de nazareato o nazir, trayendo un cordero en su primer año como ofrenda de culpa. Los días anteriores no serán contados porque su dedicación se profanó. ¿Qué quiere decir? Que cuando acontecía que era cortado ese voto, todo lo que se había hecho de ahí para atrás no se tomaba en cuenta. Dice, por eso los días anteriores no serán contados, porque su dedicación se profanó. ¿Qué nos lleva esto a enseñarnos a aprender nosotros? Una persona, cuando se aparta, apostata del Padre y pretende regresar, ¿será que sigue valiendo todo lo que hizo en un pasado? Es decir, una persona que lleva 15 años sirviéndole al Padre en un propósito, en un llamado, en una verdad, en una instrucción, en una formación, se aparta para echarse a la suerte, para destruirse, y vuelve a retornar, digamos, en 5 años, ¿será contado lo que hizo sus primeros 15 años? Es claro, acá lo dice, no serán contados los días anteriores. Por si de pronto usted piensa darse un permiso en el Eterno, ¿sí? Porque hay gente, o es lo que hoy en día se enseña en la religión. Usted va al mundo, usted peca y usted vuelve y usted, no, usted es
Usted era pastor, ¿cierto? Antes de pecar, sí, era pastor. Ah, bueno, entonces venga y siga pastoreando. Eso se enseña en las religiones, eso se ve en la religión o en muchos lugares. ¿Enseñando a qué? A profanar todo lo que el Padre ha establecido en la Escritura. Los santuarios, cada uno como cuerpo, todo eso es profanación. Eso no es verdad, eso no es bíblico. Si usted se aparta, usted pierde todo. Por si aún si un joven dice, ay, no, muchos se apartaron para pecar, la misericordia del Padre están vivos, pero se pierden muchas cosas en el eterno. Dice, la cobertura. los días anteriores serán contados, no serán contados. Vamos en el versículo 13. Esta es la ley para el nazareo, el nazir, cuando su periodo de dedicación haya terminado, será traído a la entrada del tabernáculo del testimonio, donde se presentará su ofrenda a Yahweh, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de shalom. En cuanto a la razón por la que se ofrecían las dos aves, una es considerada como holocausto, que es una ofrenda quemada por completo, que es el holocausto, y la otra se ofrecía específicamente como expiación por el pecado. Entonces la otra sí era expiación, y la expiación es diferente al holocausto porque expiación viene la definición de la raíz de cubrir. Entonces la ofrenda de expiación, que era diferente al holocausto, era expiar, limpiar, reconciliar, y había lo más claro en esta ofrenda era cubrir, específicamente dice como betún, o sea, ahí explicaban como el ejemplo, cubrir como con betún, que era lo que hacía anteriormente cada sacrificio que se presentaba, esos se presentaba cubriendo o profetizando tiempo futuro el Mesías, su sangre, su redención, su sacrificio, lo que él presentó por causa de nuestros pecados. Eso, o sea, eso lo que ellos hacían era profetizando tiempo futuro, la venida de nuestro amado Yeshua cuando él iría al madero por cada uno de nuestros pecados. Este sí era una expiación, era el que cubría. El holocausto era el que humeaba, el que se quemaba y era el que se ofrecía para que subiera como olor. Entonces, para ese pecado se debían ofrecer las dos, tanto holocausto y expiación, para perdón. La expiación era para perdón, para cubrir. En el versículo 5 dice, 15 dice, una cesta de masat era otra ofrenda. Entonces vamos a ver que era tan grave la consecuencia o como la afrenta hacia el Eterno que mira que debían presentar diferentes ofrendas. Expiación, holocausto y más acá en el 15 nos enseña otra que ellos debían presentar. Y dice que una cesta de matzá o gasas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas y levadura untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen las traerá delante de Yahweh, ofrecerá su ofrenda de pecado y su ofrenda quemada. ¿Qué representa la cesta de matzá? La matzá, como ya lo hemos aprendido, que representa sin levadura, es un símbolo de humildad, de sencillez, de estar limpio sin pecado. Es una característica de una persona que ha muerto a todo y está rendido a Yahweh. La humildad es una característica en medio de esa matzá, de esta cesta de matzá. Las hogazas y obleas sin levadura son las formas de pan preparadas con harina de aceite que son parte de la ofrenda de grano y simboliza o nos enseña la dedicación y la gratitud a Yahweh. Gratitud a Yahweh. Entonces, primero que hay humildad para reconocer quién es mi creador y de dónde me sacó. Cuando yo sé quién es mi creador, ¿soy qué? Agradecido. Si yo no valoro algo que hacen por mí, ¿voy a ser agradecido? No. Entonces ellos deberían presentar diferentes y todo eso le apuntaba siempre a Yeshua. Siempre, todas las ofrendas. Independientemente en las que se presentaban, me apuntaban siempre al Mesías, al Mesías. Entonces, humildad, sencillez, para estar a los pies del Maestro. En gratitud, reconociendo mi condición pasada. Y esa oblea y levadura también representa la dependencia y reconocimiento a Yahweh. Ya cuando dice que las libaciones, que es acerca de, en el versículo 17,
y su carnero como sacrificio de ofrendas de Shalom a Yahweh con la cesta de matzá. El Cohen también ofrecerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación, que va con la ofrenda de Shalom, o sea, 2 más. Y la ofrenda de libación era la que generalmente iba acompañada, era vino acompañada, era el vino o que se acompañaba a las ofrendas de grano, como una expresión de alegría y celebración. O sea, imagínate todo lo que ellos debían presentar: matzás, las obleas, las palomas, los pichones, el vino, y el vino representaba alegría y celebración, pero esa se ofrecía después de que se había presentado la de cubrir el pecado. Y todo esto nos apunta a Yeshua. Y en el 18 dice, y el nazareo rapará su cabeza dedicada a la entrada del tabernáculo del testimonio, tomará el pelo removido de su cabeza dedicada y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de ofrendas de Shalom. El cabello, entonces en el arameo viene una palabra aramea 81, cabello, que representa como mecido, vestido de pelo, pero es un adverbio, y era lo que hablábamos al principio, que es un adjetivo de cubierto de pelo o de espinas o de púas. Eso es lo que representaba el cabello como adjetivo, cubierto de pelo, púas, espinas. Y era una señal para el hombre de la redención, del pacto de la redención, del sacrificio de la redención que estaba sobre la vida de esa persona. Entonces, al cortarlo era como lo que entendíamos, o hoy en día se entiende, aquel que pisotea la sangre del Mesías. Y vamos a ir a Hebreos 10, 29, 31. O sea, este Hebreos 10, 29, 31 es como aquellos en ese tiempo cuando se rapaban sus cabezas. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Yahweh y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. ¿Qué dice en su versión? La vamos a leer todos porque es muy tremendo. Hebreos 10, 29. Todos, Hebreos 10, 29. ¿Lo tenemos? Cuando lo encuentre, subrayelo ahí con su marcador. Si trajeron los marcadores, ¿cierto? Hebreos 10, 29, 31. 10, 29. Hebreos 10, 29. Dice. David, léalo. Señor, dice. Que no tengo gafas. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Adonai y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciera afrenta al Rúa de la gracia? Pues, ¿y ya? Allá no, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Adonai, y yo otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. Subrayelo con marcador grande, porque esto es como para aquellos en este tiempo que cortaban su cabello. El cortar el cabello representaba pisotear la sangre del Mesías y el sacrificio de redención. Por eso cada vez que en Sansón infringió eso, ahí como decíamos, quedaba en ruina, quedaba en nada, quedaba sin el propósito, quedaba sin la cobertura, porque quedaba sin el pacto. Y era cuando él se debilitaba, era cuando él perdía, era cuando no tenía fuerzas. Entonces muchas veces podemos entender, una persona cuando decide terminar su compromiso está haciendo que pisoteando la sangre del Mesías. Aquellos que el Padre por misericordia entrega un llamamiento, un llamado, se han santificado en un tiempo y en algún momento de su vida deciden hacerse a un lado, deciden hasta aquí llego con este compromiso, están apostatando, y no solo apostatando, sino pisoteando la sangre y el sacrificio. Dice, mía es la venganza y yo les daré pago. O sea, seguidamente de esto que viene, un juicio para una persona. Por eso,
Esto es de mucha responsabilidad y aún en los lugares, en muchas iglesias, esto no le prestan atención y no le dan la responsabilidad que es. Y por eso es que uno ve mucha gente en juicio. Dentro de iglesias hay mucha gente que está en juicios. ¿Por qué? Porque se han tomado a la ligera el sacrificio del Mesías y hablan y parrotean sin saber lo que realmente pues representan. Vamos a seguir en el versículo 19 para continuar. Dice, cuando el carnero haya sido cocido, el cohen tomará su espaldilla, una hogaza de matzá de la cesta y una oblea sin levadura y los pondrá en las manos del nazir después que él se haya rapado su cabeza dedicada. El cohen los mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Esto es apartado para el cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el nazir puede beber vino. Después de eso. Cuando dice mecida es reconocimiento, adoración y consagración. Dice que alzar era esparcir, levantar, presentar. Y sabemos que ya pues nosotros no ofrecemos esos tipos de ofrendas, digamos, porque en Yeshua fueron cumplidas. Dice que Él se presentó, que Él fue la ofrenda mecida, porque Él fue aquel que se consagró y reverenció a Yahweh con su sacrificio en el madero. Él reverenció a Yahweh y se presentó como esa ofrenda mecida, perfumeando así el reino y el trono, alzándose como el único entre los divinos y los terrenales, entre la perfección para el pueblo y aún la humanidad y la creación. Por eso ya no hacemos las ofrendas, ¿verdad? Dice que Él se presentó como esa ofrenda mecida. En el 21 dice que es la ley. ¿Quieren que volvamos? ¿Sí me hice explicar? Yeshua se presentó ofreciéndose como ofrenda mecida ante el Padre, perfumeando así su reino y su trono, alzándose como el único entre los divinos y los terrenales humanos entre la perfección para la redención de la creación y la humanidad. En el versículo 21 está la ley para el nazir que hace un voto y para su ofrenda para Yahweh por él ser nazir, además de cualquier cosa más, para lo cual tiene suficientes medios. Para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el nazir. Ya en el 22 arrancamos y ahí viene el segundo punto de esta enseñanza hermosa, que era la bendición a la veraja sacerdotal. ¿Sí la hemos escuchado? ¿Sí? Aún los que somos padres la hemos hecho hacia nuestros hijos. Listo. Entonces vamos a ver que del versículo 22 al versículo 27, que es donde termina, 27, son es una oración, pero esta oración tiene una figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Que tiene una contraparte. Entonces la vamos a estudiar también, pues así, lo estudiaba por palabra y cada palabra siempre me apuntaba a una figura retórica que era una contraparte. Y dice, en el 22, Yahweh dijo a Moshe, habla a Aarón, ya entonces aquí sí fue la instrucción para el sacerdote, ¿no? Aarón y sus hijos. Y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel, dirá a ellos. 24. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Y vamos a ir, y yo quiero que esto lo tengan muy presente porque como es retórica, tiene dos contrapartes. Que Yahweh te bendiga. Bendiga en el Strong 1288 viene de bendito, bienaventurado, bendecido. Y en la parte retórica viene blasfemar, maldecir, proferir. Por implicación viene, la bendición por implicación viene de bendecir a Yahweh con adoración. Y esa bendición a Yahweh se hace viceversa con el beneficio para el hombre. ¿Sí me entiende? Pero en una forma de, sí, bueno, si no me hago explicar, me dice, pero en una forma de eufemismo, y eufemismo es como una palabra, digamos, para suavizar un poco la palabra como que, sí, como eufemismo es como una palabra más suave de una palabra fuerte. Dice que en forma de eufemismo es maldecir a Yahweh o al rey como traición.
Sí, vuelvo y otra vez. Lo voy a decir. Bendecir es bendito, bienaventurado y bendecido, que es lo que ya conocemos. Todos sabemos que bendecido y bienaventurado, ¿cierto? Pero en la forma retórica, o sea, en la forma contraria o la contraparte es maldecir, blasfemar. Es la parte retórica. Por implicación o por aplicación, cuando yo bendigo a Yahweh, ¿qué viene? Un beneficio para mí, ¿cierto? Porque dice, yo bendeciré a los que me bendicen, yo los bendeciré. O sea, como beneficio viene para el hombre, ¿qué? Bendición a causa de usted bendecir a Yahweh. Pero por la parte contraria, cuando no se bendice, viene maldecir a Yahweh como traición. ¿Sí? Ahora sí me hice explicar. ¿Por qué es importante? Y por eso esta oración no es a la ligera, porque tiene esa contraparte. Para aquellos que no bendicen, dice que vienen a maldecir a Yahweh como traición. O sea, cuando decimos hacia nuestros hijos esta palabra, ellos pueden tomar la decisión de hacerla en beneficio a sus vidas o en maldición y juicio para sus vidas. Eso es lo que quiero que me hagan, me quiero hacer explicar. Nosotros soltamos la palabra, pero como es retórica, puede traer dos contrapartes a la vida de nuestros hijos. O para que ellos sean bendecidos por Yahweh, o para que ellos sean maldecidos por Yahweh, por causa de la traición. Entonces, que Yahweh te bendiga y te guarde. Ese guardar viene del Strong Chamar 8104 y significa atesorar, para proteger. Guarde es guardado, atesorar, para proteger, cuidar. Eso Nelson lo sabe bien, ¿cierto, Nelson? Que es guardar, cuidar, proteger, atesorar, ¿cierto? Guardado. Pero también significa advertir, conservar, mantener, encargar y mantener. Entonces, esa palabra dice para guardar. En la contraparte es una advertencia. Esta oración en la forma retórica es una advertencia. En el versículo 25 dice, haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Rostro, en el Strong Hebreo 6440, es paní. Y si quiere apúntela para que usted llegue a su casa y si anhela como poderla estudiar mucho más, pueda aún verificar cada una de estas palabras para encontrar la esencia y el tesoro en cada una de ellas. Dice que del rostro en hebreo 6440 de la palabra paní, que significa delante, presencia y cara, pero en la forma retórica es dar la vuelta. Entonces, esa oración toda la oración tiene una contraparte. Uno, estar delante de la presencia, o sea, cuidar la presencia. Agradar también significa y presentarse y ser bien visto. Eso es lo que representa rostro. Pero en la advertencia o la contraparte es dar la vuelta para no dar la cara. Y dar la vuelta es que apartarse. Y dice, haga resplandecer. Resplandecer viene del Strong 215, que es oro. Y significa alumbrar, llegar a ser luz, aclarar, alumbrar y amanecer. O sea, si ellos se mantienen, y eso no es solo para nuestros hijos, sino, dice, para todos los hijos de Israel. O sea, usted y yo hacemos parte de esa oración. Porque somos hijos de Yahweh, el Dios del pueblo de Israel. Entonces, no es solo para nuestros hijos, sino nosotros como hijos entramos en esta oración. Dice que gracias muestre favor. Cuando no se da la espalda,
tendremos el favor, pero también el favor significa misericordia y viene del verbo hebreo Hanan, que es misericordia, compasión, piedad, conceder y mostrar. En el versículo 26, donde dice que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, ¿sí? Volvemos a la palabra rostro, que también representa la presencia, defender, favor, estima y razón. Y hacia ti significa amparar, entrar, invadir. ¿Qué significa esto? Cuando se mantiene una persona en el rostro de Yahweh, en la presencia, como dice, cara a cara, no en lo visible, sino en la presencia, en la condición del alma hacia el Padre, dice que Él muestra favor, que es defender, o sea, defiende, porque dice que significa estima, defiende nuestra razón, cuando dice hacia ti nos ampara, contra todo lo que quiera invadir, porque hacia ti también es invadir. Entonces nos ampara en contra de todo lo que quiera invadir, empezando del interior, porque la palabra hacia ti también representa interior. O sea, es ayer esa cobertura. Cuando dice ponga en ti, en el versículo 26, viene poner en ti, del estrón hebreo es 77-60 y es afirmar, ataviar y determinar. Ponga en ti es afirmar, ataviar y determinar, establecer y vestir. Y es tremendo, porque cuando uno le dice ponga en ti, es como el Padre afirme contigo, establezca en ti esa vestimenta y establezca en ti ese pacto y esa promesa dada desde Abraham, Isaac y Jacob, o sea, pacto perpetuo para salvación y para la libertad. Eso le estamos diciendo a nuestros hijos y aún para nuestra propia vida, que el Padre haga con nosotros y afirme con nosotros ese propósito por el cual Él nos escogió, nos estableció por misericordia. Dice que ponga la shalom. Ya sabemos que la shalom bien representa paz, viene del hebreo 9:65, pero también representa en este mismo concepto del estrón hebreo bien, bienestar, seguro, y hay una palabra muy hermosa que es completo. Salud, victorioso. ¿Quiénes se sienten seguros para la salvación? Y ya en el versículo 27, para finalizar, dice, de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Volvemos a la palabra pondrán, que es del estrón 77-60, es devolver, determinar, derramar, ceñir y vestir. O sea, una persona que anda en estas palabras de oración conforme a lo que estamos aprendiendo, está vestido, ceñido, con vestiduras de justicia para salvación. Por eso esta oración es muy especial para aquellos que la cumplen, pero para aquellos que la dicen a la ligera y no hay un cumplimiento, viene la parte retórica, que es la contraparte. Dice que ponga mi nombre, ellos pondrán mi nombre, y nombre viene la palabra Shen, que significa como marca, honor y autoridad, y había otra palabra muy especial que significa carácter. Los haré famosos y renombres. Entonces dice, cuando yo ponga mi nombre sobre ellos, dice, yo los pongo, les pondré una marca con autoridad. La marca, ¿cuál será? El carácter, para hacerlos renombre. O sea, parte de la marca de que pertenecemos al pueblo de Yahweh es nuestro carácter. Por eso es que a veces lo que más cuesta moldear en un hombre y en una mujer es el carácter. En medio del proceso de formación del carácter, muchos se queman y se funden y otros aguantan y resisten. Dice, yo pondré
mi nombre, y este yo era hermoso porque es 589 y de la palabra ani, y significa yo mismo. Yo soy, yo digo y míos son. Entonces cuando dice yo mismo los marcaré, les pondré autoridad, los ceñiré, los vestiré, los determinaré, les pondré como marca y como señal mi carácter para hacerlos famosos y renombre, nación sobre toda nación, Israel. Bendecir con abundancia, dice, yo mismo los bendeciré, y bendecir con abundancia, cuando ya sabemos que Israel significa aquel que ha peleado con Yahweh ha salido vencedor, pero también significa Jacob y su descendencia gobernará en la posteridad. Eso también significa Israel. Jacob y su descendencia gobernará en su posteridad, en el tiempo futuro. Y Ben, que es hijos, porque dice hijos de Israel, dice que Ben es constructor de familias, nacido y ungidos como renuevos valientes. Entonces, ese último versículo es yo mismo los estoy marcando, los estoy ciñendo, los estoy vistiendo porque he determinado poner en ellos mi carácter en aquellas familias que han sido constructoras como descendientes de Jacob, que son los que van a gobernar en la posteridad como ese renuevo valiente y vencedor. Eso es lo que representa esta bendición. ¿Sí me hice explicar? ¿O muy rápido? ¿Sí me hice explicar? Dentro de ya les pregunto. Pero es que queda la gracia. Entonces ya con este hermoso pues capítulo, para mí fue muy especial este capítulo, poder comprender aún esta oración, pero también pues de mucha responsabilidad, para poder ver cumplimiento de la primera parte y no de la parte como aprendió el eufemismo, la parte exagerada y fuerte o la contraparte. Entonces este fue el mensaje del día de hoy. Muchas gracias y les invitamos a seguir estudiando este hermoso libro de Bamidbar en el próximo capítulo 7. Bendiciones. Shalom. Chao. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir